Capítulo 51. La alegría de jugar a las cartas con aquí de observación. En el casino, cada uno juegue a su manera. Dijo Bob con naturalidad, con una leve sonrisa en los labios mientras caminaba, mirando a John. No creyó las palabras de John. Si no quería quedarse con su dinero, ¿por qué lo había invitado? Pero no le dio demasiadas vueltas. Por ahora, solo quería disfrutar. Sosteniendo sus fichas, Bob deambuló por el casino y finalmente se sentó en una mesa jugando bluffing frente a un croupier. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Bob lentamente, extendiendo sus fichas sobre la mesa. No hay problema, no hay problema, respondieron con entusiasmo los demás jugadores, con los ojos iluminados al ver las excepcionales fichas de Bob. Algunos de ellos miraban sus fichas con codicia en los ojos, como si ya fueran suyas. Las fichas de Bob se dividían en tres colores: azul, rojo y blanco. Las rojas eran las más valiosas, con un valor de 1 millón de belis cada una. Las azules, de 100.000 belis cada una, y las blancas, de 10.000 belis cada una, eran las menos valiosas. Delante de Bob había 50 fichas azules, 3 fichas rojas y el resto eran fichas blancas. Esto significaba que en este casino la apuesta mínima era de 10.000 beli, mientras que la máxima no tenía límite y dependía enteramente de los activos del jugador. Empecemos, dijo con impaciencia uno de los jugadores, golpeando la mesa. El croupier, al no ver objeciones, comenzó a repartir cartas a cada jugador. Las reglas del casino en este mundo eran similares a las que Bob conocía de su vida anterior. Aunque el juego se llamaba bluffing, era esencialmente igual a los juegos que conocía de su vida anterior. Sin siquiera mirar sus cartas, Bob lanzó 2 fichas al centro. Los demás hicieron lo mismo, apostando. Esta ronda se llamaba apuestas a ciegas, diseñada para maximizar la emoción del juego. Casi todas las rondas de reparto tenían esta fase. ¿Cómo evitar que el estado de ánimo y la situación del jugador lo deslumbraran? Si alguien no quería que lo deslumbraran, podía mirar sus cartas, pero tenía que doblar su apuesta. Al poco rato, un hombre con sombrero negro no pudo resistirse y decidió mirar sus cartas. Frunció el ceño, dudando si su mano era terrible, pero tampoco era excelente. Tras un momento de vacilación, igualó con 50.000 beli. Bob observó su expresión y sonrió. Era un gran tabú en bluffing. En esta situación, Bob podía medir la fuerza de su mano. Sin embargo, Bob no necesitaba mirar sus cartas. Con su aki de observación, ya sabía qué mano tenía. Un par de reyes con un as, ya era una buena mano en el bluffing river. Por curiosidad, Bob usó su aki de observación para echar un vistazo a las cartas del jugador con sombrero negro. Rey, J, 9, todos de espadas. Una descarga. Maldita sea. Bob se encogió por dentro. ¿Por qué dudaba? Pensaba que era un novato, pero resultó tener experiencia. Sin su aki de observación, sus expresiones lo habrían engañado por completo. Sin dudarlo, Bob dobló su mano. Al mismo tiempo, usó su aki de observación para observar las manos de los demás jugadores. Uno de ellos tenía una mejor mano que el hombre del sombrero negro, así que ahora tenía la mejor. Tras calentar, Bob no se arriesgó más. Cada vez que el croupier repartía las cartas, primero usaba su aki de observación para pasar. Con esta estrategia de mano abierta, hasta el más astuto de los zorros estaría indefenso. Y así, después de docenas de rondas, las fichas frente a Bob seguían acumulándose y él había ganado casi todas las apuestas. En medio de todo esto, Bob perdió algunas manos deliberadamente. Aunque tenía malas cartas, siguió jugando con mejores manos hasta que finalmente ganó. El objetivo era que los demás pensaran que solo había tenido suerte. De lo contrario, si seguía ganando demasiado, levantaría sospechas. Con su aki de observación actuando como un rayo X incorporado, Bob no solo completó la mesa de póker, sino también varias otras mesas del casino. Los 10 millones de fichas iniciales habían aumentado a 80 millones. Al mirar a John, él también ganaba a lo grande, con una sonrisa de oreja a oreja. Para entonces, había acumulado más de 60 millones de fichas. En ese momento, el dueño del casino, al ver que ambos ganaban continuamente, miró fríamente al croupier de la mesa antes de entrar en la sala de atrás. No mucho después, 2 hombres salieron de esa habitación. Uno tenía una mirada penetrante y complexión delgada, mientras que el otro era calvo y bajo. Ambos eran reconocidos expertos en apuestas en el casino.
Ahora, volvamos a Bob. En ese momento estaba jugando en la mesa central, donde el juego era mostrar mano. Para ser honesto, Bob nunca había jugado Showdown antes, pero entendía aproximadamente las reglas por haber visto God of Gamblers de Ethan Chow en su vida anterior. Cada jugador recibe una carta boca abajo, que se revela al final para determinar el ganador. A partir de la segunda carta, se realiza una ronda de apuestas tras cada carta repartida. Los jugadores pueden retirarse en cualquier momento, y hay un total de 5 cartas. ¿Puedo unirme a la mesa?, preguntó cortésmente el hombre delgado, parándose junto a Bob y dirigiéndose a los jugadores. Claro, solo nos falta una persona. Bob sonrió, señalando con indiferencia un asiento al otro lado de la mesa. Con su haki de observación, Bob había visto al dueño del casino entrar a la sala y luego salir con el croupier, sabiendo que este tipo fue enviado por el dueño para tratar con él, pero no tenía ni un poco de miedo. Después de que el hombre se sentó, el croupier comenzó a repartir las cartas. Bob recibió un 9 de picas, mientras que el hombre delgado recibió una reina de diamantes. Los otros 3 jugadores recibieron un rey de picas, un 7 de tréboles y un comodín de tréboles, respectivamente. Cada uno de los 5 jugadores también tenía una carta boca abajo. Comenzó la primera ronda de apuestas, y Bob no dudó en lanzar una ficha roja. No era que pensara que las fichas fueran demasiado pequeñas, sino que la apuesta mínima en esa mesa era de 100.000 belly. Todas sus fichas anteriores se habían cambiado por las rojas. Al ver esto, los demás también apostaron. Como no se podía determinar la fuerza de una mano con solo una carta, era prudente actuar con cautela. Tras repartirse las cartas, Bob subió otro millón. Su mano era el 9 de picas y el 10 de diamantes, con la J de diamantes como carta de mano, lo que le daba la posibilidad de una escalera. La mano del flacucho era el 9 de diamantes y los tréboles, que no eran tan formidables como su carta de mano. Entre los otros 3 jugadores, uno tenía la mano visible más fuerte en ese momento, mostrando el rey de espadas y el rey de diamantes, con el 6 de tréboles como su carta oculta. Al final de la segunda ronda, 2 jugadores se habían retirado, ya que la pareja de reyes ejercía una intimidación significativa. Tras la tercera ronda de reparto, la cuarta carta de Bob fue el 6 de tréboles. Sonrió y se retiró de inmediato. Ya no había posibilidad de formar una escalera, y lo máximo que podía esperar era un par de jotas. Así, solo el hombre con la pareja de reyes y el flaco permanecieron en el juego, continuando subiendo las apuestas. Capítulo 52. Si haces trampa, te cortarán las manos. Tras la cuarta ronda de reparto, las cartas del hombre delgado eran la reina de diamantes, el 4 de tréboles y su carta oculta era el 7 de tréboles. El hombre de negro tenía el rey de picas, el rey de diamantes, el 9 de tréboles y su carta oculta era el 6 de diamantes. A juzgar por las cartas sobre la mesa, el hombre de negro tenía más posibilidades de ganar porque un par de reyes era mucho más fuerte que un par de cuatros. A estas alturas, las fichas sobre la mesa ya alcanzaban casi los 3 millones. Comenzó la quinta ronda de reparto. Esta vez, el hombre delgado recibió el 6 de diamantes, y el hombre de negro, el as de picas. Hombre delgado. Reina, 4, 4, 6. Con una carta oculta de 7. Hombre de negro. Rey, rey, as, 9, con una carta oculta de 6. Claramente, el hombre delgado había perdido. Su mejor mano era un par de cuatros, mientras que el otro tenía un par de reyes. Sin embargo, tras la quinta ronda de reparto, el hombre delgado no decidió retirarse. En cambio, continuó lanzando 2 fichas azules. Al ver esto, Bob frunció el ceño. El hecho de que el hombre delgado se atreviera a apostar en ese momento le hizo creer que quizá estaba faroleando. Primero, no conocía su carta oculta y estaba apostando a que podría ser un 4, lo que le daría un trío para ganar naturalmente contra su oponente. En segundo lugar, él conocía su carta oculta, pero aún así tenía confianza. Bob se inclinó más por la segunda posibilidad. Después de todo, como profesional enviado por el casino para tratar con él, el hombre debía tener alguna ventaja. Al observar la mirada tranquila y evasiva del hombre delgado, Bob se convenció aún más de su propia especulación. Al mismo tiempo, sentía mucha curiosidad por saber qué haría a continuación. El hombre de negro miró sus cartas y luego las de su oponente. Decidió apostar 2 fichas rojas, ya que tenía buenas manos.
La única forma de que su oponente ganara era si su carta oculta era un 4, que era la única mano ganadora posible. La probabilidad de que eso sucediera era increíblemente baja. A medida que ambos continuaron apostando, las fichas sobre la mesa alcanzaron rápidamente nuevos hitos. Finalmente, el hombre de negro no aguantó más y decidió revelar sus cartas. Esto se debió en parte a razones personales y en parte a que le intimidaba un poco el comportamiento del hombre delgado. Ante la atenta mirada de todos, el hombre delgado colocó su carta sobre la mesa. En ese momento, estaba a punto de revelarla, y Bob pudo ver claramente cómo el 7 de tréboles cambiaba repentinamente cuando el hombre delgado le dio la vuelta. El 4 de picas. Al instante, el hombre de negro quedó atónito, completamente atónito. No esperaba que ocurriera lo peor. Su expresión era extremadamente compleja. Su única esperanza ahora era que su carta oculta fuera un rey, lo que sería la única manera de ganar contra su oponente. Pero esto era claramente imposible porque su carta oculta era el 6 de tréboles, una mano que cayó plana. A través de este juego, Bob se dio cuenta de que la mayor ventaja del hombre delgado era hacer trampa. Al colocar la carta, la reemplazaba con otra de su manga a una velocidad inimaginable a simple vista. Bob se burló para sus adentros. Este casino era realmente desvergonzado, incluso a la vanguardia en cuanto a trampas. Luego, los 5 jugaron 10 rondas más en la mesa. Durante estas rondas, Bob observó de cerca las acciones y el comportamiento del hombre delgado. De las 10 rondas, el hombre delgado se retiró 2 veces, hizo trampa 3 veces y apostó normalmente 5 veces. Durante este periodo, las fichas de los demás jugadores se agotaron casi por completo, a diferencia de las suyas. Bob, quien apostaba con prudencia, se retiró siempre en la segunda ronda, por lo que no perdió mucho dinero. Su cuenta actual de fichas rondaba los 80 millones. Solo quedamos 2. ¿Seguimos? El hombre delgado habló suavemente, dirigiéndose a Bob. Claro. Aún no me he divertido lo suficiente. Bob extendió las manos y sonrió. Al ver esto, los otros 3 jugadores decidieron no irse y se convirtieron en espectadores. Reparte las cartas. El asistente que estaba cerca, al oír esto, repartió las cartas a ambos con movimientos extremadamente estándar y hábiles. Bob. El 7 de diamantes, carta oculta el 8 de picas. Hombre delgado. 9 de tréboles, carta oculta. As de espadas. Apuesto 100.000. Bob colocó una ficha azul frente a él y la arrojó al centro. Buena decisión. El hombre delgado sonrió levemente y también tomó una ficha azul que estaba frente a él y la arrojó. La segunda ronda de apuestas terminó y el asistente repartió la tercera ronda de cartas. Esta vez, Bob recibió el 5 de espadas, mientras que el hombre delgado obtuvo la reina de diamantes. A juzgar por las cartas sobre la mesa, ambos jugadores tenían potencial para formar una escalera. Sin embargo, si ambos lo conseguían, la escalera del hombre delgado sería más fuerte, ya que tenía más figuras. Actualmente, Bob no tenía ni una sola figura. Parece que tu mano no está muy bien. El hombre delgado, al ver las cartas de Bob, dijo con indiferencia, mientras tomaba 5 fichas azules que tenía frente a él y las pasaba al centro. ¿Quién sabe hasta el final? Bob sonrió, agarró un puñado de fichas y las agitó con un gesto muy elegante. Había fichas rojas y azules, que sumaban al menos 7 u 8 millones. Al ver esto, el hombre delgado entrecerró los ojos y se burló sin decir palabra, llamando también con varios millones. Bob estaba haciendo esto para hacer pensar a la otra parte que era un tonto imprudente, para que bajara la guardia sin dudarlo. Se repartió la cuarta ronda de cartas. Bob miró las cartas mientras las repartían y sonrió. Todo estaba bajo control. De hecho, desde el momento en que se repartió la primera carta, Bob había usado su haki de observación para ver las cartas, no solo las suyas y las de su oponente, sino también la baraja en la mano del asistente. Las cartas se repartieron en este orden. La mano final de Bob sería una escalera. 4, 5, 6, 7, 9, siendo la carta oculta el 8. La mano del hombre delgado sería 8, 9, J, reina, rey, siendo la carta oculta el as. Por eso Bob se atrevió a arriesgarse tanto en esta ronda. Aunque no haría trampa, eso no le impidió hacer lo que pudo. Y cuando llegase el momento, el hombre delgado seguramente intentaría cambiar su carta oculta para completar la escalera.
Después de repartirse la cuarta ronda de cartas, las manos de Bob y el hombre delgado fueron las siguientes. Bob. 7 de diamantes, 5 de espadas, 6 de diamantes, carta oculta 8 de espadas. Hombre delgado. 9 de tréboles, reina de diamantes, J de tréboles, carta oculta, as de espadas. Mientras los dos seguían apostando, las fichas sobre la mesa ya habían alcanzado casi los 30 millones de berries. Algunos de los otros jugadores que estaban cerca se reunieron alrededor, viendo el dinero sobre la mesa, y se emocionaron mucho, esperando ansiosamente quién ganaría. La cuarta ronda de apuestas finalizó y se repartió la quinta ronda de cartas. Bob. 7 de diamantes, 5 de espadas, 6 de diamantes, 4 de tréboles, carta oculta 8 de espadas. El hombre delgado. 9 de tréboles, reina de diamantes, J de tréboles, 8 de corazones y la carta oculta, as de picas. Hay muy poco en juego. Jugar así es aburrido. Bob bostezó y habló en un tono frívolo. Voy con todo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Bob empujó todas las fichas que tenía frente a él hacia adelante, con la mirada desafiando al hombre delgado. Al ver esto, los espectadores quedaron atónitos. Una decisión tan audaz a tan temprana edad, realmente impresionante. Debía de ser de una familia adinerada o noble, y la multitud miró a Bob con envidia. El hombre delgado, sin embargo, frunció el ceño. No esperaba que Bob se lo jugara todo en la primera mano. Sus ojos parpadearon y de repente se rió. Ja ja ja. La juventud está llena de pasión. Me trae muchos recuerdos. Con esto, adelantó con ambas manos fichas por valor de casi 100 millones de berries. ¡Guau! Ambos bandos están con todo. Es una lucha a muerte. Ja ja ja. Son casi 180 millones de vallas, ¿verdad? Este tipo de apuesta es poco común. La multitud no pudo evitar charlar con entusiasmo mientras veía a ambos equipos apostar todo. Bob, al ver el movimiento del otro lado, sonrió. Entonces mostraré mis cartas primero. Tan pronto como habló, Bob dio vuelta su carta oculta, revelando el 8 de espadas. Madre mía. Un 4, 5, 6, 7, 8. Buena mano. Tiene muchas posibilidades de ganar. Ahora todo depende de las cartas del otro. Si el otro quiere ganar, su carta oculta tiene que ser un 10, ¿no? ... Al ver la carta oculta de Bob, el hombre delgado hizo una mueca de desprecio. Al mismo tiempo, tomó su propia carta oculta y la arrojó sobre la mesa. ¿Qué carajo es esta tarjeta? Maldición. ¿Qué es esto? Ante la mirada de los espectadores, la carta oculta del hombre delgado se reveló completamente en blanco, una cara blanca simple. Maldita sea. Estás haciendo trampa. Bob saltó inmediatamente, agarró el brazo del hombre delgado y lo sacudió bruscamente. Ruido, ruido. Un montón de naipes cayeron de la manga del hombre. En ese momento, el hombre delgado se quedó paralizado, quedándose allí como una estatua. Al momento siguiente, Bob sacó un estoque de John, que seguía jugando, arrastró al hombre delgado y pálido hasta la mesa, le sujetó el brazo y, con un movimiento rápido, bajó la hoja. Ruido sordo. Si haces trampa, te cortarán las manos, ¿lo sabías? Capítulo 53. El dueño del casino sorprendido. Ah. Un grito, similar al de un cerdo al ser sacrificado, resonó por el casino. Algunos jugadores, absortos en sus juegos, se detuvieron y corrieron a ver qué sucedía. Todos, vengan a verlo. Este tipo ha estado haciendo trampa en este casino. Mira estas cartas, son todas evidencia de su trampa. Bob le devolvió el estoque a John, se acercó al hombre, recogió el brazo amputado del suelo y sacó las cartas que aún no se habían caído. Luego se las mostró a los demás. Maldita sea, debe de tener una baraja entera escondida en la manga. Este tramposo tiene agallas. Mierda. Odio a los tramposos más que a nada. Perder un brazo es demasiado indulgente para él. Gente como esta merece morir. Deberían sacarlos a rastros y descuartizarlos de inmediato. Menos mal que lo atraparon. Si me lo hubiera encontrado, lo habría perdido todo. ... Algunas personas, al ver las cartas que Bob sacó del brazo y las cartas de juego esparcidas en el suelo, comprendieron inmediatamente lo que había sucedido. Para entonces, el hombre había dejado de gritar.
Tenía los labios pálidos y la frente cubierta de gotas de sudor. Con la otra mano se agarraba el muñón del brazo amputado. Sin embargo, justo cuando pensó que perder un brazo sería el final, los 3 jugadores que habían estado jugando con él antes corrieron y comenzaron a golpearlo sin piedad, maldiciendo todo el tiempo. Mierda. Me están engañando y haciéndome perder todo mi dinero. Maldita sea, te voy a golpear hasta la muerte hoy. Lo sabía. ¿Cómo demonios tuviste el valor de ir all in con una pareja de 4 contra mi pareja de reyes? Estabas haciendo trampa. ... En ese momento llegó el dueño del casino. Mientras se abría paso entre la multitud, vio a los 3 hombres golpeando al hombre delgado y notó las expresiones de alegría de los presentes. Comprendió rápidamente la situación. Pero él solo podía quedarse allí estupefacto, sin atreverse a intervenir. Si se supiera que el tramposo era uno de sus hombres, el casino estaría arruinado. De hecho, secretamente esperaba que mataran a golpes al hombre delgado para no tener que preocuparse de que lo contara todo después. En el casino, mientras el llanto del hombre delgado se debilitaba, los 3 hombres finalmente se detuvieron. Alguien se acercó a revisar su respiración y anunció: está muerto. Maldita sea. Ni siquiera aguantó una paliza. ... Ja ja ja. Disculpen a todos. Nunca esperé que semejante sinvergüenza estuviera en mi casino. Siento haberles arruinado la diversión. Es culpa mía. Que alguien venga y saque a este tramposo y lo deje tirado. El dueño del casino, ahora consciente de que el hombre estaba muerto, habló. Después de que terminó de hablar, algunas personas se acercaron y se llevaron al hombre delgado. Al ver cómo sacaban al hombre delgado como un cerdo muerto, Bob no sintió ninguna emoción. Hacer trampa era pecado. De repente, pensando en sí mismo, Bob reflexionó un momento. El haki de observación no debería considerarse trampa, ¿verdad? Es más bien una habilidad especial. En cuanto a por qué las tarjetas del hombre delgado habían cambiado, eso fue obra de Bob. Cuando el hombre delgado estaba a punto de cambiar las cartas, Bob activó su haki de armamento. Con la mano sobre la mesa, ejerció sutilmente fuerza, controlando el flujo del yo. Partiendo de sus dedos, usó la mesa como medio para transmitir fuerza al brazo del hombre. Combinado con el haki de observación, dirigió con precisión la fuerza hacia la carta y usó un poco de destrucción interna. Para suavizar los patrones en el anverso de la carta. Esta serie de acciones ocurrió en un instante. Para cuando el hombre delgado terminó de cambiar las cartas en su mano, Bob ya había completado su maniobra. Esta era la primera vez que Bob usaba simultáneamente el haki de armamento y el haki de observación para realizar una operación delicada. Aunque la escena no era grandiosa, demostró el control preciso de Bob sobre ambas habilidades. Mis más sinceras disculpas. Por favor, continúen. Tras la expulsión del hombre, el dueño del casino forzó una sonrisa y se disculpó con el público. Al darse la vuelta, miró discretamente a Bob antes de irse con el hombre más bajo. ¡Qué fastidio! Maldita sea, el dueño del casino es un tacaño. Solo habla y nada hace. En medio de las quejas, los jugadores regresaron a sus asientos y reanudaron sus grandes esfuerzos. Uf. La gente de aquí no parece muy hábil. Es aburrido. Bob, ¿qué tal si jugamos algunas rondas? John, quien le había quitado el estoque a Bob, ya lo había envainado en su cintura. Miró a Bob y arqueó una ceja mientras hablaba. Bob no respondió. En cambio, se acercó a la mesa de póker y recogió las fichas. Algunas estaban manchadas con la sangre del hombre delgado, así que llamó a un sirviente para que las limpiara. Después, regresó junto a John y le preguntó. ¿Qué quieres jugar? Ya hemos jugado a casi todos los juegos de cartas. ¿Qué tal a los dados? John notó que Bob había ganado casi 50 millones de 10 millones, todo jugando a las cartas. Sintiéndose menos seguro de ganar en ese aspecto, sugirió probar algo diferente. En cuanto a por qué eligió los dados, fue porque John tenía mucha confianza en su habilidad con los dados. Está bien. Bob aceptó sin dudarlo, aunque pensó para sí mismo. Este viejo zorro, John, finalmente está haciendo su movimiento. Genial. Cambiemos nuestras fichas por fichas azules de 100.000 cada una. Eso lo hará más emocionante. Al ver que Bob estaba de acuerdo, John sonrió de alegría y rápidamente sugirió.
Los demás en el casino eran insignificantes para John. Ganar unos cuantos millones no era nada, pero Bob, ese tesoro andante, era diferente. Estoy de acuerdo. Llevar tantas papas fritas es agotador. Bob se encogió de hombros y dijo. Dicho esto, los dos se dirigieron a la zona de intercambio de fichas. En una habitación lujosamente decorada dentro del casino. ¿Qué? ¿Dices que ese jugador es un pirata famoso? La voz del dueño del casino estaba llena de sorpresa mientras miraba al tasador encorvado y de cabello blanco a su lado, preguntando con incertidumbre. ¿Cómo se llama este pirata? Después de calmarse un poco, el dueño del casino continuó preguntando. Su nombre es Bob. Bob Esponja. El rostro del tasador se puso pálido mientras tartamudeaba la respuesta. ¿Bob Esponja? ¿Por qué me suena ese nombre? El dueño del casino frunció el ceño y se rascó la cabeza, pero no podía recordar dónde lo había oído antes. Bob Esponja, el que mató al dragón celestial y robó el oro celestial. La Marina ha puesto una recompensa de 1.300 millones de bayas por su cabeza. Mientras el tasador pronunciaba estas palabras, gotas de sudor caían de su frente, mostrando claramente su pánico. ¡Mierda! El dueño del casino se puso de pie de un salto, con los ojos abiertos por la sorpresa. Bob era un nombre conocido por casi todos en estas aguas, el hombre que mató a un dragón celestial, robó el oro celestial y fue comandante de los piratas de Rocks. ¿Cómo pudo una persona así acabar en su pequeño casino? No lo entendía. ¿Por qué carajo no me lo dijiste antes? El dueño del casino le gritó al tasador. Al principio no lo sabía. Cuando vino a tasar sus tesoros, pensé que era un pirata cualquiera. Claramente parecía que los tesoros habían sido saqueados de otro lugar. Pero cuando volví y revisé los últimos carteles de recompensas oficiales, fue entonces cuando me di cuenta de que era Bob Esponja. El rostro del tasador estaba pálido y su voz temblaba ligeramente. Estamos perdidos. No podemos con esto. Rápido, contacten a la Marina. Pero antes de que llegue, no debemos provocarlos. El dueño del casino forzó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Al recordar sus acciones anteriores, deseó no haber actuado con tanta imprudencia. Por suerte, Bob no se había dado cuenta de que el hombre delgado que envió era obra suya. ¿Contactar con la Marina? ¿Y nuestro casino? El tasador intentó recordarle este punto. No pasa nada. Le estamos dando información crucial a la Marina. No deberían complicarnos la vida. El dueño del casino dijo. Dicho esto, cogió apresuradamente el Dendenmusi y marcó un número. Capítulo 54. Bob planea. En el vasto mar azul, en un tramo de agua desconocido. Un enorme barco azul y blanco se desplazaba lentamente por la superficie. En su imponente mástil, ondeaba al viento una sencilla bandera con la imagen de una gaviota en vuelo y las llamativas letras inglesas Marine. Sí, este era el buque de guerra de la Marina, la fuerza más grande de este mundo. En la cubierta había más de 100 infantes de marina vestidos con uniformes navales. En el siguiente momento, una voz resonante surgió de sus bocas, acompañada de fuertes cánticos y movimientos precisos mientras realizaban su entrenamiento. Al frente, una figura alta destacaba, ataviada con un abrigo con la palabra justicia. Su cabello morado brillaba con un brillo único bajo el sol. Se trataba nada menos que del vicealmirante Zephyr, conocido como Brazo Negro. Zephyr, del cuartel general de la Armada. Toca, toca, toca. En ese momento, un marinero que sostenía un Dendenmusi corrió apresuradamente por la cubierta hacia él. Vicealmirante Zephyr, una llamada para usted. Tomando el Dendenmusi, Zephyr frunció el ceño. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Como soldado de la Marina, debes mantener la calma. ... ¿Qué? ¿Es fiable la información? Apenas había hablado sobre la compostura, cuando los ojos de Zephyr se abrieron de par en par al escuchar la noticia transmitida por el contraalmirante de una rama de la Marina. La información la proporcionó el dueño de un casino de mi jurisdicción. Hemos enviado personal a investigar. Es totalmente fiable. El objetivo sigue en el casino. La voz del otro lado sonaba urgente pero firme. Bien. No te apresures. Espérame. Con eso, Zephyr colgó inmediatamente.
Después de la muerte de un dragón celestial, el gobierno mundial había estado presionando implacablemente a los marines para aniquilar a los piratas de Rocks, o al menos, matar a Bob, el que había matado al dragón celestial. Sin embargo, el cuartel general de la Armada, considerando el momento desfavorable y reacio a entrar en conflicto directo con los piratas de Rocks, se vio obligado a actuar bajo presión. Por lo tanto, envió a Zephyr a patrullar la zona a lo largo de la ruta de los piratas de Rocks, con la esperanza de recabar información útil. Zephyr ya había hecho esto muchas veces, y supuso que esta misión no sería diferente, solo una patrulla de rutina. Pero inesperadamente, se topó con un comandante de los piratas de Rocks, y no con cualquier comandante, sino con Bob, el objetivo al que debían eliminar. Por supuesto que no iba a dejar pasar una oportunidad así. Para ser un pirata novato recién ascendido, Zephyr estaba ansioso por comprobar si Bob era tan formidable como sugerían los rumores. De no ser así, no dudaría en abatirlo en el acto. Después de ordenar a su tripulación que entrara en estado de preparación, los ojos de Zephyr se agudizaron mientras ordenaba a la nave que se dirigiera a toda velocidad hacia el casino. Dentro del casino, en una mesa de dados, Bob y John se sentaron uno frente al otro después de intercambiar sus fichas. Delante de Bob había casi 200 fichas azules, mientras que John tenía más de 100 fichas azules de su lado. A su alrededor había un círculo de jugadores. Desde la apertura del casino, nunca habían presenciado un juego de apuestas tan altas, con una apuesta mínima de 100.000 vallas. Algunos curiosos, de pie a un lado, entraron para ver cómo jugaban. ¿Cómo jugamos esto? Bob jugueteó con las patatas fritas que tenía delante y habló con naturalidad. Juguemos al juego de alto-bajo, nada del otro mundo. 3 dados. Si el total es mayor de 11, es alto. Si es 9 o menos, es bajo. El encargado agitará los dados, y ninguno de nosotros los tocará. Después, apostaremos a alto o bajo, y el que acierte gana. Si el total es 18 o 3, el perdedor debe pagar el triple. John explicó brevemente las reglas y le guiñó un ojo a Bob. Bien, las reglas están claras. Parece que has jugado mucho a esto. Bob levantó una ceja y sonrió. Ja. No tanto. John respondió que, como jugador experimentado, naturalmente no admitiría abiertamente su experiencia. Comencemos. Bob pesó las patatas fritas en su mano y se giró hacia el asistente que estaba a su lado. El sonido nítido de los dados salió de la taza negra en la mano del asistente. Ruido sordo. Un sonido sordo se escuchó cuando la taza negra fue colocada boca abajo sobre la mesa. Bob miró casualmente. 2, 3, 6, total 11, alto. Yo apuesto primero. 1.000.000 a lo grande. Bob sacó 10 fichas azules y las lanzó al área alta. Con su preciso control, las 10 fichas se apilaron ordenadamente. Rayos. Qué rico apostar 1.000.000 de vallas desde el principio. De esto se trata el juego. Lo que hacemos es pan comido. Realmente no trata el dinero como dinero. Al ver a Bob tirar 1.000.000, los jugadores sintieron que se les aceleraba la respiración. Era solo el principio, y ya había mucho en juego. Ya que tú apuestas alto, yo apuesto bajo. John miró profundamente a Bob, tomó 10 fichas de su costado y las arrojó al suelo. Al mismo tiempo, la mano de John sobre la mesa dio un ligero golpe, y los dados debajo del cubilete negro parecieron ser golpeados por algo, girándose hacia adentro. Los dados ahora mostraban 2, 1, 4, totalizando 8, bajo. Bob miró los dados en el cubilete y sonrió levemente. Así que este era el truco de John. Usando el haki de observación, podía ver los dados y manipularlos con un golpecito en la mesa. Ábrelo. Bob dijo lentamente. El asistente levantó la copa negra y, en ese instante, John usó el haki de observación nuevamente para verificar y encontró que los dados no habían cambiado. Los dados todavía mostraban 2, 1, 4. 8 puntos, bajo. Anunció en voz alta el asistente. Al oír esto, John frunció el ceño ligeramente y atrajo las fichas de la mesa hacia sí. Ganar tan fácilmente hizo que John sospechara un poco. Esperaba una batalla feroz. ¿Será que Bob no era tan hábil como creía? Comenzó la segunda ronda y, mientras el encargado agitaba los dados, la copa negra volvió a caer. 1, 2, 3, total 6, bajo.
Bob arrojó 2 millones de vallas al área baja. John repitió su truco, cambiando los dados a 3, 5, 3 y apostó 2 millones a alto. 11 puntos, alto. Esta vez, los ojos de John mostraban menos dudas, ya que Bob no parecía tan formidable como había imaginado. En las siguientes rondas, John ganó varias veces más, dejando a Bob frustrado y cada vez más exasperado. En un momento dado, John perdió deliberadamente contra Bob 2 veces, lo que le dio una probada de la victoria. A lo largo de este periodo, las emociones de Bob fluctuaron mucho, comenzando con calma, luego pasando a la impotencia, seguida de la ira y, finalmente, llegando al desafío. Maldita sea. Me niego a creer que tenga tan mala suerte hoy. De nuevo. Bob rugió, poniéndose de pie. En ese momento, solo le quedaban 5 millones de fichas en la mesa. Oye, no te preocupes demasiado. La suerte es impredecible. Quizás la próxima vez te cambie la suerte. John fingió consolarlo, ahora completamente convencido de que Bob era un novato en los juegos de dados, un cordero esperando ser sacrificado. Las 2 veces que Bob ganó fue porque John se lo permitió. John sentía que todo estaba bajo su control. Asistente, date prisa. Bob instó al asistente que agitaba los dados, mostrando su impaciencia y urgencia. Ruido sordo. Un sonido sordo se escuchó cuando la taza negra cayó sobre la mesa. Esta vez no lo voy a creer. Apuesto fuerte. Además de estos 5 millones de fichas, agrego esta bolsa de tesoros. Bob empujó todas sus fichas hacia adelante e incluso colocó la bolsa de tesoros sobre la mesa. Hermano, no te dejes llevar. Tu suerte hoy es terrible. Jugar es más peligroso cuando eres impulsivo. Tranquilízate y tómatelo con calma. Sí. Los otros jugadores cercanos, al ver que Bob apostaba todo lo que tenía, comenzaron a aconsejarlo, como quienes intentan persuadir a una prostituta para que cambie su comportamiento. Jajaja. Si es así, me voy a jugar un partido importante contigo. Apuesto por poco. Aunque mi bolsa de tesoros no es tan grande como la tuya, con todas estas fichas, es suficiente. John también se puso de pie, apostando todo su dinero a lo pequeño. Estaba sumamente emocionado, pues había esperado este momento. Tras engañar lentamente a Bob y verlo al borde del colapso, John supo que había llegado. Esta vez, John planeó dar el golpe final, convirtiendo los dados en 3 para triplicar sus ganancias. Actualmente, los dados debajo de la copa negra mostraban 4, 5 y 6, totalizando 14 puntos, una gran apuesta. Bajo la fuerza controlada de John, los 3 dados cambiaron instantáneamente a 3-1. Ábrelo. Dijo John emocionado, con los ojos fijos en los dados que había dentro. El asistente extendió la mano para levantar la taza negra. Casi simultáneamente, la mano de Bob apoyada en la mesa, sin ningún movimiento visible, transmitió una fuerza a la taza negra. Los dados cambiaron, 6, 6, 6. El rostro de John palideció de sorpresa mientras miraba a Bob, golpeando frenéticamente la mesa, pero fue inútil. La fuerza invisible de Bob neutralizó su poder. En el siguiente instante, la copa negra fue levantada por el asistente. 3-6, un triple. Auge. John sintió que su mente se quedaba en blanco. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.